Y recuerden anotar o hacer sus preguntas al final. Sí, perfecto. Con respecto a las preguntas, de hecho tengo un slide al final donde se va a avisar cuando sea el momento de las preguntas. Ah, chévere, está bien. Bien, voy a empezar presentándome. Mi nombre, voy a empezar presentándome. Mi nombre es Joel Ramírez. Soy licenciado en Psicología Mención Clínica y especialista en crisis y traumas de parte de UNIBE y con un máster también en crisis y traumas de parte de la Universidad de Salamanca. Em, yo he participado de distintas intervenciones en el campo en el campo de crisis. Por ejemplo, durante la explosión de San Cristóbal tuve la oportunidad de intervenir tanto con el personal médico como con distintos niños que se vieron afectados. Y ahora mismo durante el trágico incidente que muchos vivimos, que muchas personas vivieron debido al jet set, pude estar en el primer día ayudando a hacer un levantamiento de necesidades y más recientemente en el Ministerio de Salud Pública pude ayudar a intervenir con algunos de los rescatistas que participaron para ayudar a rescatar personas, a, a recuperar cadáveres y que una labor tan demandante para la cual se aplicaron muchos primeros auxilios psicológicos y debriefing, del cual también vamos a hablar más adelante durante esta presentación. Bien, primero que nada, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Son una intervención puntual y limitada en tiempo y espacio que se lleva a cabo con el objetivo de ayudar a personas que han sufrido por una crisis a sentirse seguras y a sobrellevar dicha crisis. Es decir, no es un proceso psicoterapéutico prolongado de varias sesiones, sino que es una intervención puntual que usualmente se suele hacer a las pocas horas o en ocasiones días de que ocurra una situación de crisis o desastre. La diferencia entre crisis y desastre también la vamos a ver más adelante. Tiene los primeros auxilios psicológicos tienen algunos principios básicos, como pudieran ser observar, escuchar y conectar. Esto también se va a desarrollar más adelante durante la presentación. El levantamiento de necesidades y preocupaciones, que es, como dice el título, levantar qué cosas se necesitan para la intervención tanto de los primeros auxilios psicológicos como puede ser de los otros profesionales. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Jet Set, la intervención que hicimos fue parte de una cadena de todo un operativo. No fuimos únicamente los psicólogos, también evidentemente estaban los rescatistas, por ejemplo. Proporcionar información verídica sobre el desarrollo de la situación. Una de las funciones más importantes que tenemos nosotros cuando hacemos primeros auxilios psicológicos, sobre todo en situación de desastres, es ser una vía de información verídica, además de ayudar a observar la situación de qué hace falta, de escuchar las necesidades de las personas y de conectar tanto a nivel humano con esa persona como de conectarla con distintos recursos que puedan tener. El mismo tema de proporcionar información, por ejemplo, es una forma de conectar. Psicoeducar en herramientas para atravesar para atravesar la crisis, como pudiera ser las técnicas de grounding, cuando una persona está muy sobrecargada, muy estimulada, el sentir el cuerpo puede ayudarla a, como dice el nombre de grounding, aterrizarla. Por ejemplo, cinco cosas que puedas ver. Por ejemplo, es una técnica que se usa mucho. La respiración diafragmática es una forma también que se usa para ayudar a calmar a las personas durante una situación de crisis y referir a servicios de psicoterapia más extensos si hace falta. Si vemos a personas que, por ejemplo, durante la crisis presentan síntomas demasiado elevados, eso pudiera potenciar la posibilidad de, por ejemplo, un trastorno de estrés agudo o un trastorno de estrés postraumático, por lo que en cuyo caso, pasado unas semanas, se les suele derivar a un servicio de psicoterapia. Disculpen. Algunas definiciones importantes para tener claro de qué estamos hablando cuando estamos hablando de crisis, de emergencia o de desastre. Las situaciones de emergencia y desastre son situaciones adversas que alteran de una forma variada el día a día de las personas, sus bienes y el ambiente dentro de un espacio geográfico delimitado. Por ejemplo, lo que ocurrió en Jet Set fue una situación de emergencia y desastre. Igualmente, por ejemplo, la explosión de San Cristóbal
o las inundaciones que tristemente han llegado a tener lugar en Santo Domingo. Nuestra ciudad, si viven en Santo Domingo, los que no vivan en Santo Domingo, seguro que habrán que están al tanto de las inundaciones que han ocurrido en el pasado. Las crisis son eventos que sobrepasan las capacidades personales y sociales del individuo. Una crisis no tiene por qué necesariamente ser una situación masiva. Por ejemplo, la muerte inesperada de un familiar es una crisis, aunque no sea quizás, por ejemplo, un desastre natural o un derrumbamiento, para esa persona es una crisis, es una situación que sobrepasa sus capacidades y que representa un alto nivel de estrés y de sufrimiento y de dolor para esa persona. Bien, cuando ocurre un desastre, hay distintas fases. Tenemos por un lado la fase de impacto, que es cuando ocurre el evento, pero justo después tenemos la fase de respuesta, que es la movilización de los rescatistas y las autoridades pertinentes que se ponen en marcha en el momento de la catástrofe. Esto con el objetivo de ayudar a los afectados inmediatos, es decir, a las personas que se han visto negativamente afectadas, ya sea a nivel de salud física o psicológica por la crisis o el desastre. Luego tenemos la fase de recuperación, que se divide en dos. La fase de rehabilitación. Una vez todo lo que es esta fase de movilización con el objetivo de dar una respuesta culmina, se inicia un proceso de reconstrucción. Por ejemplo, los referimientos que yo he mencionado, pero los mismos primeros auxilios psicológicos también pudieran entrar aquí. Durante esta fase se busca la recuperación a corto plazo de los servicios básicos e iniciar el reparamiento del daño físico, psicosocial y económico de todas las personas afectadas. Luego tenemos la reconstrucción, que suele ser más prolongado en el tiempo, que buscan reparar y o reemplazar a mediano o largo plazo la, infra- la, disculpen, disculpen, la infraestructura dañada, los sistemas de producción y lo que como a nosotros como psicólogos nos compete, el bienestar humano de la persona. Ya usualmente cuando estamos en una fase de reconstrucción, suele ser una psicoterapia más prolongada. ¿Recuerdan los referimientos que les comenté? Los primeros auxilios psicológicos suelen ocurrir en la fase de respuesta y en la fase de rehabilitación. Bien. ¿Cuáles son los tres principios básicos de los primeros auxilios psicológicos? Si leen PAP, son primeros auxilios psicológicos. La primera es el contacto en la zona afectada y o con los afectados. Es establecer la conexión y ofrecer una presencia calmada y segura. Importante, los psicólogos que trabajamos en emergencia debemos de ser una presencia calmada y segura para personas que están que están sufriendo mucho, que están pasando por una crisis, por una situación que les sobrepasa. Por ejemplo, los familiares de las personas afectadas sería un ejemplo. Calmar, reducir el nivel de angustia con técnicas simples. Tenemos la conexión humana misma con nuestro tono de voz, pero también se aplican distintas técnicas. Por ejemplo, la respiración diafragmática, la cual consiste en respirar de forma consciente, llenando el diafragma. También se le conoce como técnica 4-4-8. El movimiento de la mariposa, que es una técnica, no sé si me están viendo si pueden ver mi cámara, ¿me pudieran confirmar? Sí, se ve bien. Se ve. Perfecto. Es una técnica donde se interlazan los brazos así, miren mis pulgares, así, se entrelazan y empezamos un lado y al otro, mientras lo combinamos con esa misma respiración diafragmática. ¿Por qué se hace esto? Porque permite activar una parte del sistema nervioso que se llama parasimpático. No voy a entrar tanto en detalles porque tendríamos que hablar de psicofisiología y neurociencias, pero esencialmente lo que se busca con esto es reducir la angustia y ayudar a calmar a la persona. También, como la persona está más conectada con su cuerpo, esto ayuda a calmar los pensamientos y las emociones, la mera conexión con el cuerpo. Y ahora que hablamos de conexión con el cuerpo, vamos a hablar de grounding. El grounding es una palabra, como pueden ver en inglés, cuya mejor traducción vendría a ser como aterrizaje.
ayudar a la persona a aterrizar en el aquí y el ahora, que ahora mismo está seguro o, por ejemplo, si está esperando información de un familiar, que ahora mismo, o sea, él está seguro, no el familiar, sino la persona, y estamos esperando información. Recordemos, es sumamente importante, que ahora que salió el tema de la información, como psicólogos emergencistas, debemos de compartir es información verídica. Ahora, ¿cuál pudiera ser un ejemplo de una técnica de grounding? Yo la que más suelo usar y mi favorita que me funciona sumamente bien es la técnica 5, 4, 3, 2, 1. Consiste en pedirle a la persona identificar 5 cosas que pueda ver, 4 cosas que pueda tocar, 3 cosas que pueda oír, 2 cosas que pueda oler y una que pueda saborear. Recuerdo una de las presentaciones anteriores que hicimos durante todo este grupo, si no recuerdo mal, fue la de emociones, donde el expositor dio el ejemplo de cuando se le da un vaso con agua a una persona durante una crisis. ¿Alguno de ustedes pudo ver esa presentación? Está en YouTube por si les interesa. Fue de este mismo grupo. ¿Alguno de ustedes pudo verla? Bueno, el ejemplo que puso el presentador de esa, valga la redundancia, presentación, es que a muchas personas en crisis se les da un vaso con agua. ¿Por qué? Porque activa el gusto. Esta técnica de grounding 5, 4, 3, 2, 1 activa todos los sentidos de una forma organizada y paulatina. Y conectar. Ayudar a la persona a conectarse con recursos, información o servicios. Insisto, información verídica. Los primeros auxilios psicológicos suelen ser parte de un operativo. En mi caso, por ejemplo, las oportunidades que he tenido de hacer esta intervención ha sido con el grupo de crisis y traumas de UNIBE, que suele trabajar también, por ejemplo, con los rescatistas. O sea, es una cadena, es todo un operativo. Y también, este no suele estar enumerado, pero todos los que trabajamos en emergencias como psicólogos lo tenemos como mantra. Escuchar si desean hablar, pero no obligar. No obligamos a la persona a hablar. En ocasiones la persona lo único que quiere es tener a alguien a su lado, que sea una figura calmada y que no hable. Y esa forma de acompañar es sumamente válida. Ahora, ya si la persona desea hablar, lo que nosotros vamos a decir, más adelante yo les voy a decir qué cosas son buenas hacer y cuáles no. Quiero hacer una pequeña separación entre los primeros auxilios psicológicos y el debriefing. Los primeros auxilios psicológicos trabajan el malestar inmediato causado por la crisis. El debriefing tiene como objetivo procesar la experiencia traumática, reviviéndola y discutiéndola, haciendo una especie de desensibilización y en grupo. El debriefing casi siempre se hace en grupo. Los primeros auxilios psicológicos no necesariamente. Los PAP se aplican inmediatamente o poco después de la crisis. En el caso de la que acabamos de vivir, se aplicó el día después porque el primer día se pudo hacer un levantamiento de necesidades. Pero, por ejemplo, el debriefing puede hacerse unos días después, 24 horas, 72 horas después del evento, y usualmente es en grupo. En el PAP, el enfoque de la intervención son las necesidades y emociones actuales de la persona. En el debriefing se busca trabajar con el evento vivido, es decir, con la historia que la persona se cuenta a sí misma sobre sobre la crisis, ya ha pasado un tiempo, ya estando hasta cierto grado cristalizado ese evento. Los primeros auxilios psicológicos son breves y centrados en el aquí y el ahora. El debriefing es largo y puede ser una sesión o más, y la sesión de debriefing no suele ser menos de 1 hora. También, sumamente importante, cuando digo breve en primeros auxilios psicológicos, hay veces que tú lo que haces son 5 minutos, pero son 5 minutos que ayudan muchísimo a la persona a sobrellevar la situación de crisis. No crean que porque ustedes hacen un PAP en, en 3, 4, 5 minutos no han hecho nada. Hay veces que en 5 minutos ustedes hacen mucho. Recordemos que estos son primeros auxilios. No es un proceso psicoterapéutico como tal. Y luego, los PAP buscan ser parte de un proceso de respuesta y de rehabilitación.
El debriefing ya va más por la reconstrucción. Recuerden cuando hablé de fase de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción. A esto me estoy refiriendo. Componentes claves de los PAP. La persona que está recibiendo el primer auxilio psicológico, lo principal es un sentido de seguridad. Eso es lo principal. Tanto si fue un afectado directo como familiar de una persona afectada por la crisis o el desastre. Insisto, crisis y desastres están relacionados, pero no siempre son lo mismo. Calma, calma para ayudar a la persona para ayudar a nivelar a la persona. Esto es, por ejemplo, la persona está aquí, nosotros tenemos que mantenernos calmados para poco a poco ayudar a esa persona a nivelarse. No es que de repente se va a sentir genial porque está pasando por una situación muy fuerte, pero sí va a ayudarla a nivelarse un poco y a largo plazo puede reducir la posibilidad de, por ejemplo, una psicopatología más grave, dígase un trastorno de estrés agudo o un trastorno de estrés postraumático. También autoeficacia. La autoeficacia hace referencia a la creencia del propio terapeuta de que es capaz de intervenir. Esto con el fin de transmitir seguridad a la persona. Si tú estás haciendo PAPs y, por ejemplo, la persona recibiendo tu ayuda siente inseguro en una situación de crisis, pues al final puedes terminar quizá no haciendo la mejor intervención posible. Tener un fuerte sentimiento de autoeficacia es sumamente importante y ayudarle a transmitir a esa persona autoeficacia de que ella también puede sobrellevar la crisis. Conexión con la persona por medio de la escucha activa, de entender qué ocurre, si quiere hablar, dejarle hablar, énfasis en si quiere hablar, de llevar una conexión humana durante un proceso tan difícil. Esto es muy importante porque mientras ocurre la crisis, la persona está construyendo una narrativa que después se va a cristalizar. Y esa ayuda que nosotros brindamos puede ser un gran paso para, insisto, evitar una psicopatología más grave a futuro, por ejemplo. O simplemente que el proceso sea más llevadero. Y luego esperanza para con el futuro después de la crisis. Vital. Hay que ayudar a la persona hay que ayudar a la persona a desarrollar esperanza en el futuro dando información verídica. Por ejemplo, si no sabemos el estado de la persona que están buscando, no podemos mentirle. Tenemos que decirle, tenemos que decirle, actualmente los rescatistas están en un proceso de, valga la redundancia, rescate y por las vías oficiales nos vamos a mantener atentos para saber si tenemos una actualización. No podemos mentir. Tenemos que siempre decir la verdad mientras damos esperanza a la persona. Después, observar. ¿Es seguro intervenir? ¿La persona necesita ayuda? Porque si no es seguro intervenir para las personas, tanto para los psicólogos que hacemos la PAP como para quienes lo necesitan, ahora mismo no podemos intervenir. Lo importante es la seguridad física y también material de la persona. Escuchar, brindar atención sin juzgar, permitir que la persona exprese lo que necesita, insisto, si es que quiere hablar. La persona tiene derecho, la persona es sumamente importante que si quiere hablar, no lo juzguemos y permitamos que se exprese. Igual en psicoterapia. Los psicoterapeutas sabrán lo que digo. Y conectar. Conectar en este sentido a redes de ayuda. Dar información clara, recursos disponibles y a todo el apoyo social con el que se pueda contar. Por ejemplo, este grupo pudiera ser un muy buen ejemplo de eso. ¿Qué no hacer durante una intervención? Uy, perdonen, tuve un problema con Zoom. ¿Qué no hacer durante una intervención en crisis? Hay distintas cosas que no se pueden hacer durante una intervención en crisis debido a que pudieran tener un efecto genuinamente perjudicial para la persona. Y con estas cosas tenemos que tener sumo cuidado. La primera es que no debemos de presionar a la persona para hablar. Si la persona, por ejemplo, no quiere recibir PAP ahora mismo, si los primeros auxilios psicológicos que quiere recibir es yo quiero sentarme aquí y estar con una persona que me transmita paz, que eso es perfectamente válido. Eso también es primeros auxilios psicológicos. No podemos a una persona que está pasando por una crisis, encima de todo, quitarle cierto grado de autonomía y decirle que quiere hablar.
Esto tiene que ser si la persona lo desea, cómo la persona lo desea y al ritmo que la persona lo desea. Segundo, no podemos minimizar lo que siente la persona. Es súper común, sobre todo en países latinos, decir, por ejemplo, eso no es para tanto, descuida que hay más lugar donde tú pudieras vivir, si por ejemplo se perdió la casa durante una inundación, o, o tú tienes más hijos. Disculpe, escuché a alguien hablar. Bueno, no podemos minimizar, porque eso es sumamente, lo que se debe de hacer ahora mismo es validar. Porque imagínense que ustedes estén pasando por una crisis, sobreviviste a una situación horrible y de repente una persona de primeros auxilios psicológicos que debería de ayudarte te dice que no te preocupes, que eso no es para tanto. No, eso es horrible. El mensaje que se va a cristalizar de esa intervención va a ser sumamente negativo para la persona. Tenemos que validar lo que está ocurriendo en ese momento. Y tercero, y esto es muy importante porque muchos profesionales que intervienen en crisis y no son psicólogos lo hacen con la mejor intención del mundo. Ojo, eso no es una crítica, yo sé que lo hacen con la mejor intención del mundo, pero no debemos prometer cosas que no podemos cumplir. Por ejemplo, si no sabemos si la persona ha fallecido o no, no podemos decirle, tranquilo, que él o ella va a aparecer. Tenemos que decirle, como mencioné anteriormente, actualmente los rescatistas están en un proceso de búsqueda. Están en un proceso de búsqueda. Estos son los canales oficiales donde tú puedes ver si tu ser querido aparece. No podemos decirle tranquilo, eso va a aparecer, porque es algo que no podemos cumplir. Y si al final, y miren, si al final se termina cumpliendo, pues qué bien. Pero en caso de que no, la persona se puede sentir muy lastimada. No podemos presionar para hablar, no podemos minimizar lo que siente la persona y no podemos prometer cosas que no podemos cumplir. Los primeros auxilios psicológicos son una herramienta sumamente poderosa y humana para intervenir en crisis y reducir la posibilidad de patología psicológica a futuro. Los PAP no reemplazan terapia. Terapia es un proceso distinto, con objetivos distintos, por lo general más largos, y en los que se suele trabajar más las secuelas de la crisis. Los primeros auxilios psicológicos intervienen en caliente. Sin embargo, los PAP pueden ser de una enorme ayuda en lo referente a la salud mental de todas las personas afectadas por una crisis. Mientras yo estudiaba la especialidad en crisis y traumas, el profesor José Navarro Góngora me comentó un detalle que no todas las personas que pasan por una crisis van a desarrollar un trastorno psicopatológico, pero hay algunas, así es el número no tan grande, que sí. Y por eso es importante hacer PAP, porque podemos reducir ese número incluso más por medio de los primeros auxilios psicológicos. ¿Alguna pregunta? Bueno, realmente ha quedado muy claro. Ujú, Ha sido bastante claro con todo lo que se debe y no se debe hacer en ujú. esos primeros momentos. Agradezco muchísimo tu presentación. Muchas gracias, Tati. ¿Alguien más tiene algún aporte? ¿Otra pregunta? Eh, Aporte, ujú, opinión también. claro. Ujú, Experiencia que compartir, si esto le funciona para poder manejarlo. sí. Usted dijo que la terapia no era lo mismo que los POP, pero tú puedes definir qué es POP. PAP son primeros auxilios psicológicos. Son una intervención que se hace durante el momento de la crisis o desastre para ayudar a la persona a sobrellevar la crisis mientras está, por así decirlo, en caliente. El papel el papel de la psicoterapia durante las crisis y los traumas, que es mi área de especialidad, consiste en ayudar a trabajar, a trabajar la narrativa que se ha creado a partir de esa crisis y las secuelas. Pero los primeros auxilios psicológicos, que es lo que significa PAP, trabajan en caliente y buscan evitar el desarrollo de una posible psicopatología o síntomas, porque no todo tiene que ser un diagnóstico
medible, pueden ser simplemente secuelas negativas. Sí, claro, claro. Y tú tienes toda la razón con lo que tú dijiste, de que cuando sucedan ese tipo de cosas, de situaciones, no darle esperanza a la persona, así como de que él va a aparecer, o Esperanza etcétera. falsa. Claro, porque eso sucedió con el artista, Dios lo tenga en gloria, Ujú, porque mucha gente decía, no, que él está en el hospital, que le está dando primer auxilio, sin ni sí. siquiera haber encontrado nada, ¿me entiendes? Ujú, Entonces, sí, eso claro. fue una muy mala información. Yo recuerdo que, por ejemplo, se pasó una historia de que supuestamente lo encontraron porque él se puso a cantar en los escombros. Eso fue una noticia que yo vi y ya evidentemente sabemos que era una noticia falsa. Que aquí también hay Claro. un papel del tema de, iba a decir medios de comunicación, pero no son solo los periódicos, sino también los mismos usuarios en redes sociales de qué información se debe de compartir durante una crisis, perdón, durante un desastre, no es lo mismo, y cuál no. Porque, por ejemplo, si era una noticia falsa que no se compartió en un medio de información oficial, como pudiera ser, por ejemplo, los bomberos o el Ministerio del Interior, por poner dos ejemplos. Sí, claro, pero hubieron noticias falsas que también se transmitieron por medios de comunicación oficiales, Ujú, porque yo vi recientemente que hubo un chico que se hizo viral, que supuestamente fue uno de los rescatistas que llegó, bla, 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 pero todo fue falso. Y la ujú, historia fue sumamente creíble cuando él estaba en la noticia, ¿me entiendes? Eso es increíble. sí. Bien, yo la verdad no conozco esa historia. Sin embargo, aquí entra un tema también de responsabilidad de los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en intervención, solemos tener información de forma directa, en PAP, solemos tener información de forma directa porque estamos en el lugar. Pero ahí, ahí lo que tú mencionas, ya sea hay un tema de responsabilidad y ética ya del gremio de los periodistas. Y de hecho, gracias por recomendármelo, porque también algo que se suele recomendar es no estar tan, no, o sea, no durante la crisis, sino ya pasados unos días, ya esto entraría en el terreno de debriefing, no exponerse tanto a noticias o imágenes desagradables, porque pueden tener un efecto negativo. Y muchas gracias, Gerard, perdona, por tu aporte. Fue una pregunta y un caso, la verdad, muy valioso y que ilustra muy bien co- problemáticas que estamos teniendo ahora mismo con lo referente a los desastres y los medios de comunicación actuales. Sí, sí, porque el mundo ha cambiado y un Sí, placer para mí compartir sí, lo que yo puedo visualizar. Y el mundo ha cambiado, me refiero a con que el mundo ha cambiado, con que la noticia ya no es igual que antes. Antes tú tenías que esperar, ver el noticiario en televisión, ya no, ya tú lo tienes en la palma de tu mano y tú puedes ver ujú, cualquier noticia falsa como una noticia verdadera, ¿me entiendes? claro. Ujú. Y por ejemplo, en lo referente a desastres, realmente, si tú me preguntas, deberían de haber personas profesionales específicamente en comunicación de desastres. Por ejemplo, por ejemplo, durante mi especialidad, en uno de los módulos, no era un módulo específicamente de comunicación, pero era un módulo de intervención en desastres grandes, y en ese módulo nos hablaron del tema, por ejemplo, de noticias y comunicación. Entonces deberíamos de tener personas especializadas en eso, dentro de los periódicos y más ahora que son digitales y las noticias son tan instantáneas. Entonces sí, realmente es un tema que el gremio de los periodistas y de los comunicadores, esperemos que ahora ya tengan más conciencia de cómo se debe de informar y comunicar en una crisis. Porque al final tú tienes, por ejemplo, también a familiares buscando y una persona en crisis va a buscar información de donde sea. Entonces realmente es una responsabilidad que se debe de tener. Veo a Tati y a Claribel con las manos levantadas. Sí, Claribel, puedes si quieres, porque como ya yo intervine una vez. Muchas gracias. Me disculpo que hace un ratito que entré. Está bien. Voy relacionado, gracias, José. Voy relacionado, Joel, perdón. Voy relacionado con lo mismo que están hablando y es algo que a mí me preocupa un poco y es cuando se hace, por ejemplo, cuando hay estos tipos de eventos. Eh, Así como hay equipos de bomberos, de esas personas que llaman y que se pueden ver que esos rescatistas aparecen, que son como 50 de una vez y se puede Ujú, ayudar. Me preocupa el tema de esa parte de terapéutica, esa parte de esa, precisamente, eh, de esos
primeros auxilios Ujú. psicológicos, que por ejemplo los hospitales nuestros, las clínicas nuestras no tienen realmente, Oh, que yo tenga conocimiento, ¿verdad? No tienen unos equipos que puedan aportar a esos familiares. ujú. Que haya una intervención en crisis, o sea, que haya como un equipo que se pueda, así como se llaman los bomberos, como se llaman todo esto, que se pueda llamar ese equipo De para primeros dar auxilios psicológicos. esos primeros auxilios psicológicos. Entonces, quizás una de de los aprendizajes que debamos de tener, que se puede llevar, que se puede elevar la voz, Ujú. que se le dé más valor al psicólogo, que el terapeuta, el profesional de la conducta Ujú. tenga más valor, tenga más peso su palabra, tenga más presencia, se le dé esa importancia que tiene, que tenemos nosotros los Ujú. psicólogos. Entonces, quizás es un momento de elevar también esa propuesta de que los hospitales, de que algunas clínicas tengan ese equipo. Por ejemplo, que un grupo ahora vaya a los bomberos, Sí. que se le dé ese grupo de jóvenes y de personas que han estado expuestas, tengan quien se preocupe por ellos. También es como una inquietud que yo tengo y que yo creo que es válida. Muchísimas gracias. Sí, sí, Claribel, realmente yo tengo la misma opinión que tú. Yo pienso que a los psicólogos, sobre todo en el área de emergencias y también de malas noticias, creo que fuera una buena idea que nosotros nos incorporemos, pero claro, aquí entonces también habría que hacer, digamos, no necesariamente una reforma, pero sí habría que hacer más presión a todo lo que es la clase política y a las clínicas privadas también de la labor que nosotros tenemos, que yo creo que es sumamente importante. Y si me apuras, creo que incluso fuera de hospitales, por ejemplo, en la justicia, deberíamos también de estar los psicólogos emergencistas también. Tati, veo que tienes la mano levantada. ¿Quieres? Bien, por un lado, el tema de las redes sociales, que es algo totalmente incontrolable, Ujú. pero creo que es importante promover el hecho de que nuestras redes las utilicemos mucho para compartir temas de crecimiento, o sea, que sea algo regular, Exacto. naturaleza, documentales, historia, qué sé yo, y no promover tanto cuando suceden estas cosas, seguir dándole Ujú. para adelante a todo lo que la gente pone y promover eso entre nuestros familiares, amigos, etcétera. Y por el otro lado, a mí siempre yo tengo una formación en logoterapia, que es terapia en el sentido de vida, la Me desarrolló encanta. Víctor Wow. Frankl, un Sí. diplomado en tanatología, y me pasó la vida tomando cosas que tienen que ver con el crecimiento personal y espiritual. Ujú. Y me ocupa mucho cuando ocurren estas cosas el tema de cómo ser más preventivos, o sea, cosas de las que tú mencionas aquí, por ejemplo, como mantener la calma, Sí. es algo que es importante desarrollar en cualquier situación en nuestro ámbito de trabajo, de Ujú. familia, de amistades. O sea, convertirnos en ese ser que podamos colaborar con las herramientas que conocemos y con lo que Ujú. sabemos, que podamos compartir recursos, técnicas. Qué sé yo iba entrando a mi trabajo el lunes, yo trabajo en Bellas Artes, dicho sea de paso, y una persona viene caminando y vamos entrando juntas y ella me abraza y yo le digo, ¿y qué te pasa? Comienza a llorar, me dice, yo no he perdido a nadie, pero esto todavía me tiene muy triste. Claro, es que fue Entonces, una crisis colectiva. exacto, entonces en esos momentos, cualquier herramienta que uno le pueda compartir a una persona, escucharla si quiere hablar, como Sí. tú mencionas, y hacer esas técnicas, te quieres sentar un momento, quieres hablar conmigo, Ujú. es algo que necesitamos ver como, sobre todo con los niños, Sí. que muchas veces nos olvidamos de ello en este barullo. El domingo estuvieron mis hijos aquí con el nieto y en Ujú. determinado momento uno está hablando encima del nieto y uno sabe cosas y se le pasa. Entonces Ujú. hay que ver cómo se baja a ese nivel y responderle inquietudes. Siento que Sí. tenemos mucho que hacer
en cuanto a lo de la prevención todavía y podemos hacer muchas cosas unidos. Vuelvo y te agradezco Sí, tu participación y esto que has preparado. Muy muchas interesante. gracias, Beatriz. Gracias. ¿Alguna, alguien más que tiene alguna pregunta o opinión también? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, creo que pudiéramos dar la reunión por finalizada. No hay más preguntas. Solamente un agradecimiento, no solamente a los organizadores, sino también a los miembros, porque el compartir experiencias ayuda también. Así Sí, uno entiende que no está solo, porque ya yo entiendo que yo no soy el único que he llorado así, sin, ujú, ¿me entiendes? Y estando más solo aquí, y eso es, como te digo, una medicina para sanar. Y sí, porque, gracias. sí, porque como le comenté a, porque como comenté, realmente esto que ha pasado ha sido una crisis colectiva y estamos haciendo el país entero un duelo colectivo, todos. Incluso, o sea, todos conocemos, no necesariamente quizás alguien que haya fallecido, pero alguien que conocía a alguien, por ejemplo. E incluso si no, un evento tan grande, tan inesperado, nos afecta. Y es normal que nos afecte, porque no somos robots. Y no, pasa mucho que a veces la gente se siente raro, pero si no me ha afectado directamente, ¿por qué me siento tan triste? Pero no, es que somos humanos. Al final el humano conecta con el ser humano, incluso si no lo conoces, si no lo conoces de primera fuente, por así decirlo. Esa es la realidad. Ujú. Bueno, Vamos. ha sido un placer el poder hacer, el poder presentarles a ustedes y hablarles sobre los primeros auxilios psicológicos y un poquito del debriefing que tiene cierta relación con estos. Stephanie. Sí, bueno, muy agradecida también, así mismo como dijo Jerry, ya han hablado los demás, agradecer Ujú. a ustedes que siempre están en servicio, que siempre están en apoyo. Yo siento que esto es algo que tenemos que continuar. Sí. Eh, la idea era tener el grupo abierto hasta el 30 de abril, pero Ujú. he tomado la decisión de tal vez no tener el grupo abierto, sí dejarlo como un grupo de información. No me acuerdo cómo se llama eso, creo que en WhatsApp hay lo que se llama como comunidad. Entonces en las Sí, creo que comunidades se sí. envían esas informaciones, ajá, y tal vez no se abruma tanto con que todo el mundo envíe, y eso va a pasar Ujú. tal vez después del 30 de este mes. Sí. Pero la idea es que todavía hay personas que me siguen escribiendo, o más intervenciones, otros terapeutas que tienen otros temas distintos, porque yo creo que ahora mismo abordar el tema de herramientas de primeros auxilios psicológicos, de saber cómo abordar el trauma, de poder comprendernos, entendernos, ya es como la primera fase. Ahora la segunda Ujú. fase es cómo nosotros ahora podemos convivir y cómo podemos transformar el dolor Sí. en crear cosas distintas para nuestra vida. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Quién voy a ser ahora? ¿Cómo me voy a comportar ahora? ¿Qué tengo que mejorar? Y la verdad es que cada día se van sumando más Excelente. personas. Y eso es algo que sí quiero seguir trabajando. Ya después me tocará a mí tener una intervención en algún momento. Claro. Estoy esperando como que hacerlo en la segunda fase para Claro. de conectar más con esa parte humana en nosotros, que es lo que me gusta y es lo que domino realmente dentro Sí. de las exposiciones que puedo tener. Y es como Ujú. ya trabajar esta segunda fase. Esta primera fase Sí. ha sido maravillosa, la culminamos esta próxima semana y luego de Semana Santa, creo que nos quedan 2 o 3 intervenciones más. Vamos a trabajar con otro estilo de crecimiento, de resiliencia, de superación y bueno, seguir hasta que Papá Dios nos permita ver Ujú. que otros se sigan sumando y tal vez, quién sabe, si esto dure el año entero y seguimos Sí, uno educando, nunca seguimos sabe. apoyando. Ayuda siempre a algo positivo. Así es, así Ujú. es. Así que muchísimas gracias a los que estuvieron hoy y nos vemos en el Ay, próximo. gracias a ti también, Stephanie. Gracias Muchas inmensas. gracias. Que te Gracias, lluevan gracias a todos. bendiciones. Que Amén. Dios Igual que le esas bendiga bendiciones se muchísimo. Muchas multipliquen gracias. entre todos. Ujú. Amén. Que tengan Bendiciones felices para toda la noche. todos de lo alto. Buenas noches. Ay.